El impresionismo fue un movimiento artístico que surgió a finales del siglo XIX y principios del XX. Los artistas que participaron en él rompieron con las reglas establecidas y comenzaron a pintar de una forma diferente. Este movimiento se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX en Europa, en especial en Francia, caracterizado, a grandes rasgos, por el intento de plasmar la luz y el instante, sin reparar en la identidad de aquello que la proyectaba. Las técnicas utilizadas en este movimiento eran la utilización de colores puros, que había surgido en la segunda mitad del siglo XIX, gracias a los avances científicos que permitieron la utilización de nuevos pigmentos, lo que les permitió crear nuevas leyes de pintura como la ley del contraste cromático, es decir, todo color es relativo a los colores que lo rodean, y la ley de colores puros bajo contrastes, generalmente de fríos y cálidos. Pincelada gestáltica. Consistía en el uso de pequeñas pinceladas de colores puros, y aunque las pinceladas aisladamente no obedecieran a la forma del color local del modelo, en conjunto adquirían la unidad necesaria para percibir un todo definido. Este recurso fue llevado al máximo por los neoimpresionistas, también conocidos como puntillistas, como Seurat Signac. La descripción de la forma, relegada en segundo plano y dejada a manos del dibujante y no del pintor, queda subordinada a la definición de las condiciones particulares de iluminación. Por eso, los artistas impresionistas buscaban condiciones pintorescas de iluminación como retos a su genio, recurriendo a iluminaciones de interior por luz artificial. Algunos de los pintores más importantes de este movimiento fueron Claude Monet, que fue el fundador y principal pintor impresionista. Dio su nombre involuntariamente al movimiento con su obra Impresión. Él pintó paisajes tanto urbanos como rurales, interesado en el estudio del movimiento de las aguas, para atrapar las vibraciones cromáticas de la luz cambiante con sus pinceladas cortas, las famosas comas. Son célebres sus series sobre un mismo tema visto en distintas situaciones atmosféricas como las de la Catedral de Rouen, la estación de Saint-Lazare, y las ninfeas, que eran estanques llenos de nenúfares con efectos de cromatismo muy marcado, y en la que muestra gusto por la materia de la misma. Otro pintor de este movimiento fue Auguste Renoir, considerado como el más popular. En su juventud decoraba porcelanas en limoges con temas amables. Sus lienzos de niños y escenas parisinas transmitían alegría. Posteriormente realizó nacarados y sensuales desnudos con influencia de Rubens. Edgar Degas fue un pintor que prefería las escenas de interiores con figuras en movimiento y encuadres novedosos, inspirados en la fotografía. Se preocupaba mucho por el dibujo, además del color, y por los estudios de luz artificial. Son muy conocidas sus series de bailarinas y de carreras de caballos. Él también modelaba pequeñas estatuillas. El pintor impresionista más importante de España fue Joaquín Sorolla, el cual pintaba cuadros sobre temas marineros de su Levante natal como niños jugando en la playa y pescadores valencianos. Camille Pissarro fue una referencia para la mayoría de los pintores jóvenes de este movimiento. Pintó paisajes urbanos y de campo. Alfred Sisley fue el pintor que mejor siguió los principios del grupo y fue autor de lienzos como Inundación en Pont Marly. Música. La música impresionista surgió en Francia a finales del siglo XIX, y como había ocurrido con la pintura había libertad absoluta armónica y rítmicamente, respetando unos parámetros previamente fijados, pero manipulables en cualquier momento, y la experimentación fueron las dos características principales de este movimiento. Claude Debussy es en gran parte creador, y autor por excelencia del impresionismo, y Francia la cuna de este movimiento. Las características de la música en este movimiento eran un tempo más libre, y con capacidad de un rubato a gusto del intérprete. La utilización de los modos, introduciendo numerosas variaciones de cada uno, e incluso inventándolos. No solo se utilizan modos clásicos, ya que también es muy frecuente encontrar escalas propias de diferentes etnias. Y experimentar con el timbre, convirtiendo a este en el factor más importante de la música impresionista. De esta manera, se conseguían efectos nunca vistos antes en la música. El preludio de Claude Debussy es un claro ejemplo de los diferentes timbres y sensaciones que pueden escucharse en una misma obra. Los principales autores de este movimiento fueron Claude Debussy, el creador de una de las músicas más poderosas y más originales de la historia, que nos transporta a espacios más propios de la mitología de la antigua Grecia, o de los sueños, siempre sin olvidar la esencia del París bohemio de finales del siglo XIX.
Su música es en cierto modo brumosa, evocando cantos lejanos y ecos, y constantemente cambiante e impredecible. Otra de las características esenciales en su música, es la creación de un motivo musical sencillo y repetitivo al comienzo, que va variando a lo largo de toda la obra, y aunque no se perciba a simple vista, está presente en todas y cada una de las frases de esta. En muchas ocasiones se le ha considerado simbolista, en lugar de impresionista. Se dice también que Debussy prefería a pintores acuarelistas como Constable y Turner antes que a los pintores impresionistas de su época, y que era en sus cuadros en los que encontraba lo que él quería hacer con su propia música. Maurice Ravel fue frecuentemente vinculado al impresionismo, además de que tenía un estilo neoclásico, y tiene rasgos del expresionismo. Es reconocido como maestro de la orquestación y por ser un meticuloso artesano, cultivando la perfección formal sin dejar de ser al mismo tiempo profundamente humano y expresivo. Aquí pueden ver una lista de otros músicos y algunas de sus obras. Filosofía. Aquí se dividían en dos ramas: el positivismo y el evolucionismo. El positivismo pretende ver la filosofía como la ciencia de ciencias, eliminado la metafísica. Lo que evolucionará en la pretendida filosofía del lenguaje de la filosofía analítica. El evolucionismo fue propugnado por Charles Darwin y contempla que el desarrollo de la vida y de la historia de las especies solo continúan los más fuertes, debido principalmente a mutaciones que se producen en sus genes, que permiten que esa especie se pueda adaptar mejor al medio. Es importante resaltar que en esta carrera por la vida y por la perduración de la especie, no se realizan lazos de solidaridad y consideración, al contrario. La supervivencia del más apto, es la teoría. Arquitectura. La arquitectura impresionista no existe como tal. Pero en este siglo, podemos encontrar algunos otros estilos que pueden relacionarse como son el eclecticismo, y los inicios del modernismo. Algunos aspectos importantes de la arquitectura en esta época son: inicio de las estructuras rígidas como consecuencia de la revolución industrial. Inicio del funcionalismo en las estructuras. Había una búsqueda de que las estructuras tuvieran estilo por sí mismas sin necesidad de adornos. Arquitectura del acero. Surgen estructuras como el Palacio de Cristal en Inglaterra y la Torre Eiffel en Francia. Surge el eclecticismo. Suma de las mejores cosas, materiales y estilos. Inicio de la era de los rascacielos. Estilos neoclásico, neobarroco, neogótico, etc. Inicio del modernismo. El escultor más importante que tuvo el movimiento fue Auguste Rodin, un renovador de la escultura. Su mayor influencia fue Miguel Ángel. Tras un viaje a Italia en 1875, él se interesó por las calidades de los materiales, dejando al modelar partes inacabadas para conseguir mayor expresividad y estudiar los contrastes y juegos de la luz. En 1876 realizó la Edad de Bronce, en la que fue acusado injustamente de utilizar un molde humano. Luego hizo otras muchas esculturas. Los burgueses de Calais, Balzac, Catedral, retratos y especialmente las famosas y enormes puertas del infierno porque están inspiradas en la Divina Comedia de Dante, a las que pertenecen los grupos de Paolo y Francesca, el célebre El Beso, y Ugolino y sus hijos. En el centro del enorme dintel, representó la figura sentada de Dante, el pensador. Ha ejercido una enorme influencia en los escultores posteriores. En fin, este fue un gran movimiento que marcó un antes y un después en la forma de ver el arte. Gracias por ver el video.